Vamos a ir, hermano, en esta tarde a los libros de Hechos. Gloria a Dios. Su presencia está acá, hermano. Vamos al libro Hechos de los Apóstoles. Libro Hechos de los Apóstoles. Se encuentra en el Nuevo Testamento, hermanos. Y ahora nos vamos al texto base, amén. Capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 al versículo 3. Libro Hechos de los Apóstoles, texto base, capítulo 5, versículo 1 al versículo 3. Si usted lo va encontrando, hermano, nos ponemos de reverencia a la palabra del Señor. Ya fue al baño usted, ¿no es cierto? Ya hizo todo. Ahora nos congregamos a oír el mensaje de Dios. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1, versículo 3. El tema expositivo de esta tarde: Ananías y Zafira, el peligro de mentir. ¿Le puso atención al tema expositivo? Ananías y Zafira, el peligro de mentir. Vamos a dar lectura entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Versículo 3 y último. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustragueses del precio de la heredad? Tome su asiento, hermanos. Nos ponemos, hermano, el casco en esta tarde, todo, hermano. Amén. Que Dios nos ayude. Bien. ¿Qué es lo que llevaba por subtítulo en la Biblia, hermanos? Ananías y Zafira. Amén. Y tema expositivo de esta tarde: Ananías y Zafira, el peligro de mentir. Amén. Como introducción al desarrollo en esta tarde, hermanos, nos hemos tomado del libro llamado Hechos de los Apóstoles. Este libro es más conocido como Hechos de los Apóstoles, escrito el año 63 después de Cristo. Después que nació el Hijo de Dios, se escribió los Hechos de los Apóstoles. En el trasfondo, al igual que el Evangelio de Lucas, se dirige a Teófilo, y aunque no se menciona el autor en ninguno de estos libros, tanto en Lucas como en Hechos, el testimonio es claro, ya que habla de la unidad de la iglesia primitiva, donde nos enseña que la evidencia interna señala como autor a Lucas. Amén. Prácticamente el autor de los Hechos, podemos sacar en conclusión que el autor que escribió o como desarrolló el Evangelio de los Hechos de los Apóstoles, algunos hermanos dicen que el autor fue Lucas, más conocido como el médico amado de Jesucristo. Eso lo habla Colosenses capítulo 4, versículo 14. Recordemos que Lucas se le conoce como un médico, él fue doctor. Se dice que fue un doctor muy profesional, en la cual acudía, atendía a todas las personas que tenían enfermedades, que tenían llaga. Todos corrían, hermanos amados, al médico amado conocido como Lucas. El Espíritu Santo inspira a Lucas
a escribirle a Teófilo con el fin de satisfacer la necesidad de la iglesia de los gentiles de un recuento completo del origen del cristianismo. O sea, claramente vemos aquí el papel del Espíritu Santo que inspira al apóstol San Lucas a escribirle a un hombre llamado Teófilo con el fin de satisfacer la necesidad de la iglesia de los gentiles. Recordemos que la era apostólica evangelizó mucho. Gracias al santo evangelio que ellos predicaban, los apóstoles, muchos gentiles impíos se convirtieron al evangelio de Jesucristo. Como nosotros éramos gentiles, éramos impíos, y este santo evangelio salió a nuestro encuentro y hoy somos gentiles impíos convertidos. ¿Cuántos dicen amén? Número 1, el Espíritu Santo es inspirado para tratar el primer tratado de la vida de Jesús. Número 2, el libro de los Hechos relata el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén y el desarrollo posterior de la iglesia primitiva. Es decir, el Espíritu Santo obviamente habla también en el Antiguo Testamento desde la creación, pero el Espíritu Santo, hermanos, se enfoca más también y nos habla del Espíritu de Dios en los libros de los Hechos. Y cuando estudiamos la palabra o el libro de los Hechos de los Apóstoles, el primer tratado de los Hechos es hablar de la vida de Jesús. Sería ilógico hablar de alguien todavía sin conocerlo. Por ende, los Hechos o los apóstoles tuvieron el lindo privilegio de conocer a Jesús, caminar con él. Y lo que vieron ellos lo predicaron. Amén. Eso es lo que habla el libro de los Hechos. Número 2. Este libro de los Hechos relata el derramamiento del Espíritu Santo en Jerusalén y habla el desarrollo posterior de la iglesia primitiva. Es decir, la iglesia primitiva iba a tener un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios más adelante en Jerusalén. Lucas, conocido como un experto, conocido como un historiador, alguien esmerado y más conocido profesionalmente, un teólogo inspirado. Al seguir estudiando la era apostólica del libro de los Hechos, los primeros 30 años de la iglesia primitiva, el historiador de la iglesia primitiva habla Lucas, y Lucas sigue con una expansión muy avanzada con el evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Le podemos nombrar al evangelista San Lucas, porque, hermanos, recordemos que el evangelio recorría por varios lugares en Jerusalén. Tanto así como Lucas era inspirado, también tenía presencia de Dios, Dios lo marcó para el evangelio llegara a la nación más dura. ¿Cuál habrá sido, hermano Eduardo? Roma. Que Dios nos ayude. Roma, más conocido como una nación o un país muy duro en ese tiempo. Odiaba a los cristianos. Gloria a Dios para siempre. Los primeros 30 años de la iglesia primitiva habla el historiador de la iglesia primitiva llamado Lucas. Lucas sigue con una expansión muy avanzada en el evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Tremendo cómo avanzaba el evangelio de Cristo. Se menciona que al menos 32 países, esto es bastante, hermanos, se menciona 54 ciudades, 9 islas del Mediterráneo, 95 personas y funcionarios administradores con títulos precisos. Habla la arqueología y habla y no deja de confirmar el avance poderoso del evangelio de Cristo Jesús por medio de Lucas. ¿Cuántos dicen amén que el evangelio tiene poder? Y el evangelio nadie lo puede parar. Lucas explica la experiencia y habla de los detalles de los acontecimientos primeros años de la iglesia primitiva. O sea, como propósito, Lucas tiene dos propósitos o dos objetivos en esta tarde. Número uno, muestra que el evangelio avanzó triunfantemente desde las estrechas fronteras del judaísmo hasta el mundo gentil. Pese a la persecución, a la oposición, Lucas nos enseña como primer propósito que el evangelio avanzó mucho en ese tiempo, desde la frontera de Judá o de Israel
hasta el mundo gentil. Y vemos claramente que el evangelio sí tiene poder, hermanos. Porque el evangelio empezó allá, en Judá, en Israel. Y avanzó de nación en nación de Israel, hermano, todas las naciones, más de 55, más de 36 países, naciones, aldeas, islas mediterráneas, fueron alcanzadas por el poder del evangelio. Sin darnos cuenta, el evangelio que predicó Lucas hace muchos años atrás, llegó también a la nación de Chile. Hoy el evangelio, hermano, no ha llegado a nuestra vida y hoy somos convertidos, hoy nos congregamos, alabamos a Dios porque el evangelio tiene poder. El apóstol Pablo dijo en su palabra, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Le damos palma de alabanza a la palabra, hermano, con fuerza al evangelio de Cristo Jesús. Su presencia está aquí, hermanos. Número 2, el evangelista Lucas revela la función del Espíritu Santo. Y esto, hermano, tenemos que tener atención en lo que vamos a tomar. Revela como número 2 o como objetivo 2, concepto número 2 de Lucas, Lucas revela la función del Espíritu Santo en la vida y en la misión de la iglesia. Destacando, número 1, el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es otra cosa. Amén. Porque hablamos del bautismo en el Espíritu Santo y bautismo en agua. Son diferentes cosas. Que Dios nos ayude. Amén. Lucas nos habla que el Espíritu Santo es la provisión de Dios, directamente de Dios, para capacitar a la iglesia. Diga, yo quiero ser capacitado por el Espíritu Santo. Para proclamar el Evangelio, dígalo conmigo. Y continuar con la vida de Jesucristo en mi vida. Qué lindo, hermanos. Con esto Lucas incluye 3 ocasiones en que el bautismo del Espíritu Santo lo acompañó a hablar en lenguas. Eso lo habla en Hechos capítulo 10, versículo 45, versículo 46. Libro de Hechos capítulo 2, versículo 4. Hechos 19, 1, 7. Todos estos textos bíblicos que yo le he mencionado, hermano, nos respaldan y nos explican lo que sucedió con la iglesia primitiva, donde fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde fueron llenados, hermano Eduardo? Donde Dios los bautizó en dones, nos bautizó a ellos en lengua. ¿Cuántos dicen amén? Y con esto el evangelista o el médico Lucas añade a los pasajes bíblicos que eso era común en el cristianismo antiguo. O sea, ellos, hermanos, eran una iglesia más pentecostal que nosotros. Gloria a Dios. Ya que el patrón de la iglesia primitiva era vigente la oración, el ayuno, la búsqueda, la santidad constante con Dios para su iglesia. O sea, la iglesia primitiva, a mi parecer, no se compara a nosotros en la actualidad. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no llegamos ni a los talones de los hechos de los apóstoles. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Era una iglesia que buscaba de Dios. Pero hermano Eduardo, ok, está bien lo que está hablando. Eso sucedió en el Nuevo Testamento. Sí, hermano, pasó allí. Pero es que el Evangelio y la palabra todavía a nosotros nos está pidiendo lo que el Espíritu Santo le pidió a los apóstoles. Por eso usted tiene que pedirle a Dios cada día, Señor, bautízame, lléname de tu Espíritu Santo. Y si usted no ha sido bautizado en lengua, tiene que pedirle a Dios. Si usted quiere danzar en el Espíritu, pídale a Dios, hermano amado, ese don. Y dudo, hermano, muchas veces yo le pido a Dios que seamos llenos algún día todos nosotros. Mi hermano Christopher sea algún día bautizado en el Espíritu Santo. Eso para Dios no es imposible. Pero es que el Evangelio de Cristo sigue siendo vigente. Mientras que el Evangelio de San Lucas relata las cosas de Jesús, lo que Jesús hizo y comenzó a enseñar, Hechos capítulo 1:1, Lucas habla lo que Jesús hizo en la tierra y lo que Jesús comenzó a enseñar. Hechos describe lo que continuó haciendo después de la ascensión. ¿Qué es lo que significa ascensión? Subir a lo más alto, ascender al cielo. Amén. Mientras tanto, Lucas habla
lo que Jesús hizo en la tierra, lo que predicó, lo que comenzó a hacer, lo que enseñó. Eso lo habla en Hechos 1:1 en adelante. Ellos también describen lo que continuó haciendo después de su ascensión. Está hablando del Hijo de Dios, de Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Subió, ascendió a los cielos mediante el Espíritu Santo, obrando en sus apóstoles y en la iglesia primitiva. Cuando Jesús ascendió al cielo, ¿qué es ascender? Subir. Cuando Jesús ascendió al cielo, esto lo habla en Hechos 1, 9, 10, en los libros de Hechos, la última orden que Jesús les ordenó que esperaran en Jerusalén hasta que fueran bautizados con el poder del Espíritu Santo, y añade fuego. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es fuego? Fuego, hermano. Esto añade que Jesús le habló a sus apóstoles que subieran allí a Jerusalén y esperaran la promesa del Espíritu Santo, en la cual el Espíritu Santo los iba a bautizar con poder y fuego. Hechos 1, 4, 5. Esto contiene un resumen teológico, geográfico del libro. ¿Por qué? Porque Jesús le promete a sus discípulos que van a recibir, van a ser invertidos con el poder del Espíritu Santo, en la cual me encanta esto, porque Jesús le dice, esperen la promesa, y cuando lleguen ustedes al aposento, serán bautizados. ¿Para qué? Para que ustedes sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, hasta la nación de Chile. Gloria a Dios para siempre. Esto lo habla capítulo 8, capítulo 12, capítulo 28, en donde Dios le dice que serán testigos en todo lugar. No los testigos de Jehová, no se equivoquen eso. Seremos testigos del poder de Dios. Hay un hermoso coro y una hermosa alabanza que dice, yo soy testigo del poder de Dios. Muchos milagros Él ha hecho en mí. Yo era ciego. ¿Y qué más dice el coro, la alabanza? Pero ahora veo la luz bendita que me dio Jesús. ¿Cuántos dicen aleluya? Dicen gloria a Dios. Me dio calor, hermanos. Como características especiales de los libros de los Hechos, características especiales, hermanos, pongamos atención aquí. Mire, número 1, Hechos revela la fuente del poder de la iglesia. Habla de la verdadera naturaleza de su misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Predicar, evangelizar, salir a predicar, e ir a las cárceles, e ir, ¿no es cierto?, a los hogares de cename. Visitar, ¿por qué no?, a los clubes de ancianos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué lindo, un día vamos a hacer algo loco algún día. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, a ser testigos en todo lugar. Y la misión, la característica de ello, habla y revela la fuente del poder de la iglesia. La iglesia tiene poder. ¿Por qué? Porque la iglesia no está sola. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia no está sola, hermano. Tiene al Espíritu Santo, por ende tiene poder. Y la verdadera naturaleza de la misión de la iglesia es evangelizar. Número 2, ellos hablan de otra característica especial. Habla de lo más importante, lo que hay en la tierra en esta tarde, en todo lugar. Hace mucho tiempo Jesucristo lo dejó en la tierra. ¿Qué habrá sido? Dejó el Espíritu Santo, más conocido como la tercera persona de la Trinidad. Se menciona 50 veces el bautismo en el Espíritu Santo y poder. Según capítulo 1, versículo 8. El Espíritu Santo nos enseña a tener sabiduría. El Espíritu Santo nos enseña a tener dirección. Nos enseña a pedirle a Dios dones espirituales. El Espíritu Santo nos hace, sobre todo a quienes predicamos, nos inspira a poder hacer mensajes inspirados para la iglesia. Tanto como lo que sucedió en la iglesia primitiva, todos los predicadores, los apóstoles, todos ellos eran bautizados, fueron llenados por la promesa de Dios. Por ende, después fueron respaldados por el Espíritu de Dios. Mensajes inspirados que fueron también en la iglesia primitiva, tales como Pedro, Esteban, Pablo, Santiago y otros. Ellos se dedicaban a orar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ellos se dedicaban a orar con regularidad. ¿Qué es la palabra regularidad? Siempre, constantemente.
Recordemos que allá en ese tiempo ¿no es cierto? No había Smart TV, no había radio, no había teléfono. Por ende, es una clara señal que ellos no estaban perdiendo el tiempo. Ellos buscaban de Dios todos los días. ¿Ya llegaremos a los pies a los apóstoles? Todavía no, hermano. Ellos buscaban a Dios orando con regularidad. Todas las noches ellos oraban, lo cual producía resultados en la cual el Espíritu Santo se los dejó a los apóstoles para que ellos hicieran prodigios y milagros pese a la persecución del Evangelio y a pesar de la oposición, a pesar de la persecución de la era romana, el Evangelio crecía sin cesar. Gloria a Dios. Como principio hermenéutico, algunos intérpretes de las Escrituras opinan que el libro de los Hechos podía denominarse como Hechos del Espíritu Santo. Y en esto yo también me puedo añadir a estos comentaristas. Porque si ellos no hubiesen hablado del Espíritu Santo, los apóstoles andarían secos, muertos en el Espíritu Santo. Y los libros de Hechos, hermanos, revela toda la participación del Espíritu Santo, todo lo que hizo. Porque es algo ilógico que un predicador, hermano, predique sin presencia de Dios. A ver. Algunos intérpretes de las Escrituras opinan, yo igual puedo opinar igual, hermano. El libro de los Hechos podría llamarse Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Podría denominarse así, como Hechos del Espíritu Santo, porque el gran avance del Evangelio y su poder fue gracias al Espíritu de Dios, donde el Espíritu Santo hacía milagros, convertía a gentiles, trajo salvación, trajo bautismo en lengua, tanto en agua y bautismos espirituales. Mire lo que hizo el poder de Dios, hermanos. El libro de los Hechos registra lo que la iglesia debe de ser y hacer en cualquier generación. A continuar el ministerio de Jesús en el poder pentecostal del Espíritu Santo, el Evangelio siguió creciendo. En el capítulo 4, vamos avanzando en el capítulo 4, versículo 32, en adelante allí, usted lo puede leer en su hogar, nos habla de la unión, la fraternidad entre los primeros creyentes en el Nuevo Testamento. En el capítulo 4 del 32, le voy a hacerle ¿no es cierto?, un entre paréntesis, para que no lo lea todo. Pero en el capítulo 4, 32, en ese capítulo, los libros de Hechos nos habla cómo era la vida de los apóstoles. Ellos eran unidos. Ellos perseveraban, defendían su doctrina. Ellos unánimes juntos iban, hermano, en todo. No tenían pensamiento, no tenían divisiones, que yo pienso distinto, yo pienso diferente. No, ellos tenían en común todo. Gloria a Dios para siempre. Los creyentes de aquellos tiempos, o la iglesia primitiva de los apóstoles, todos aquellos que creyeron eran de un corazón, eran de un alma. Significa que compartían todo lo que tenían, sobre todo en la mesa. Y pensaban todos iguales, adoraban al mismo Dios, compartían, vivían juntos y compartían todo y todo lo que poseían. O sea, eran algo, hermano, una iglesia, aparte de ser perseguida por sus enemigos, eran muy unidos. O sea, yo destaco eso, hermano. ¿Nos pareceremos, hermanos, a la iglesia primitiva? ¿Estaremos unidos en esta tarde? ¿Estaremos pensando diferente? ¿No es cierto? ¿Vamos a compartir una mesa todos juntitos con lo que tenemos? La iglesia primitiva era diferente. Lo habla capítulo 4, versículo 32. Narra toda esa frase, ese capítulo, ese texto base. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Era unida, compartían. Y se dice, hermano, que ellos tenían tierra. Y cuando vendían una tierra, el dinero se lo iban a dejar a los apóstoles. Esta comunión se extendió hasta sus propiedades materiales. Compartían sus posesiones. Nadie decía ser suyo propio nada de lo que se poseía. Es decir, todo lo que ellos tenían, ya sea tierra, ya sea casa, comida, ellos decían ser, hermanos, nadie decía decir ellos que lo que tenían era de ellos. Ellos lo compartían a mano abierta. En la frase chilena, acá se le conoce más conocido como la mano de guagua.
¿Cuántos dicen amén? Ellos no eran así. Todo lo que ellos tenían, lo compartían. Gloria a Dios para siempre. Se extendió, hermano, el evangelio, sus propiedades, sus materiales, los compartían, sus posesiones. Nadie decía ser suyo propio, nada de lo que poseía. Esto quiere decir que experimentaron un cambio al recibir a Cristo como su Salvador. O sea, si ellos compartían, claramente porque Jesucristo ya estaba en su corazón. El Espíritu Santo estaba en su corazón. Por eso compartían. Porque no creo que haya alguien egoísta acá. ¿Cómo se vería usted, hermano amado, si yo traigo un tecito y lo vamos a compartir? La única bolsita, vamos a recorrer esa bolsita de té. Ellos experimentaron eso, porque ellos vieron que al recibir a Cristo como su Salvador, Jesucristo fue de bendición para la era apostólica. Todo lo que ellos tenían o vendían, sus propiedades, ningún peso, escúchelo bien, y esto va para los tesoreros, hermano. Todo lo que ellos tenían o vendían, sus propiedades, ningún peso quedaba para ellos. Así que, hermano Juanito, guarde la ofrenda y dele por perdido, ¿no? Que no lo tiente el diablo allí. Todo lo que ellos tenían, lo vendían sus propiedades. Ningún peso quedaba para ellos, sino todo lo entregaban para la obra, para el avance, las necesidades que conllevaba en ese tiempo. La iglesia primitiva era una iglesia muy sufriente, tenía muchas necesidades y todo lo que juntaban era para el avance, para la obra de los apóstoles, para que ellos pudieran evangelizar, tales como más adelante, ¿no es cierto?, nos habla la historia del apóstol Pablo. Él necesitaba ayuda de la iglesia. Y nos vamos al desarrollo, hermano, y ahora vamos a profundizarlo en el mar. En el capítulo 5 llegamos al texto base que nos hemos tomado. En el capítulo 5, versículo 1, cuenta la historia de la iglesia primitiva después de la ascensión de Jesús, después que Jesús subió a los cielos. En ese momento la iglesia estaba estableciendo su lugar y estaba, ¿no es cierto?, llevando un gran avance a la evangelización. O sea, Jesucristo, hermano, les dijo, ustedes me van a ser testigos en todas partes. Y con ustedes van a llevar el evangelio, les voy a enviar más adelante la promesa y vemos claramente que el evangelio de estos muchachos iba con poder. En el capítulo 5.1 cuenta la historia de la iglesia primitiva después de la ascensión de Jesús. En ese momento la iglesia estaba estableciendo su lugar, su avance a la evangelización. Y habla de dos personajes, la cual nos vamos a tomar de ellos en este día. Ananías y Zafira. Se presentan como dos miembros de una iglesia. Ellos pertenecían a esta iglesia de los apóstoles, pero que su comportamiento iba a cambiar más adelante. Qué tremendo, hermano. Habían dos miembros en la iglesia primitiva. ¿Cómo se llamaban? Ananías y Zafira. Es como, vayamos en el área espiritual. Hermano amado, nosotros estamos acá y hay dos miembros en este lugar, Ananías y Zafira, en la cual ellos más adelante iban a cambiar su comportamiento y sus actitudes. Estas dos personas estaban congregados en la iglesia primitiva. Ellos estaban congregados en una de las iglesias más poderosas que hubo en la tierra. ¿Cuál será la iglesia más poderosa que hubo en esos tiempos? La iglesia de los apóstoles. Gloria a Dios. Estas dos personas estaban congregados en una de las iglesias más poderosas que hubo en la tierra. Ellos vieron, y esto no me cabe en la cabeza, hermano, porque ellos vieron, fueron testigos, vieron levantarse a los muertos. Ellos presenciaron milagros. Ellos presenciaron todo lo que los apóstoles hicieron, porque en esa iglesia había líderes llenos del Espíritu Santo de Dios, como Lucas, como Pedro, Esteban. Ellos, hermanos, cada día oraban, buscaban del Señor, ¿no es cierto? Se arrodillaban, buscaban de Dios, por ende, eran llenados del Espíritu Santo de Dios. Por eso que el evangelio en esos tiempos, aparte de predicar, iba, ¿no es cierto?, los prodigios con ellos. Gloria a Dios.
Estas dos personas estaban congregadas en una de las iglesias más poderosas que habían en ese momento. Ellos vieron levantarse a los muertos, presenciaron milagros, porque en esa iglesia había líderes llenos de la presencia de Dios. Que Dios nos ayude a nosotros, que nuestros líderes estén llenos de la presencia del Espíritu de Dios en estos tiempos. El versículo nos cuenta que esta pareja tenían una propiedad. Ananí y Zafira tenían una propiedad, hermano. Tenían una hectárea, pongámosles ahora en la era más moderna, tenían un sitio, tenían un hogar. ¿Ya? Para que me vaya entendiendo. El versículo nos cuenta que esta pareja, Ananí y Zafira, tenían una propiedad y la vendieron. Les fue bien al parecer. Y al venderla, al parecer le fue bien, sí. Pero es que el diablo se le metió en sus corazones. Ellos vieron milagros, vieron prodigios, ellos experimentaron, vieron a Jesús terrenalmente, vieron que sus apóstoles, sus líderes eran llenos del Espíritu Santo, ellos vieron muertos levantarse, ellos vieron escuchar a los sordos, ellos vieron la vista de los ciegos fueron abiertas. Y cómo no entiendo, hermano, que estos dos hombres, al vender una hectárea, al vender una propiedad, se le metió el diablo de camino de regreso a la iglesia nuevamente. ¿Cómo es posible que una iglesia llena de poder, en ese tiempo una iglesia llena de milagros, dos personas dejaron de escuchar a Dios y le dieron el pase y dejaron, y obviamente escucharon a entrar al diablo en sus corazones? Quizás les faltaba conocer a profundidad al Señor, ¿cierto? Porque si hubiesen conocido más a Dios, no escuchan al diablo. Si hubiesen tenido Espíritu Santo de Dios, no le ponen atención cuando el diablo le susurra. ¿Cómo es posible que una iglesia llena del poder, llena de milagros, dos personas, Ananí y Zafira, dejaron y escucharon entrar al diablo en sus corazones? Quizás les faltaba conocer a profundidad al Señor y quizás les faltaba un encuentro genuino con el Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermanos. Por eso que en esta tarde, si el diablo te habla a tu corazón o escuchas al diablo, repréndelo de tu vida, hermano. Que saque de raíz, toda a raíz de amargura, arráncalo de tu corazón o te llevará el diablo. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Si hay algo que el diablo te está susurrando, usted debe de reprenderlo, hermano. Que no críe algo en su corazón, que el diablo no le hable a su mente, a su corazón, tiene que reprenderlo de su vida. En el nombre de Jesús, te reprendo de mi vida. Apártate de mí, diablo. Porque el diablo viene a criar raíz de amargura en el corazón. Y esto es lo que le pasó a estos dos personajes. Vamos al versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Ellos eran pareja. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Eso en el versículo 2. Al vender su propiedad por el camino, estos dos personajes se organizaron. ¿Escuchó el versículo 2? Ellos cuando fueron a vender la propiedad, ellos iban contentos, quizás iban a decir, los va a ir bien, viejita, después vamos a pasar a comer un churrasquito porque los va a ir bien. Ellos fueron contentos. Amén. Ellos iban de camino allá, pero de vuelta obviamente les fue bien a ellos. Al vender su propiedad por el camino, ellos se organizaron, se pusieron de acuerdo para decirle a sus líderes que vendieron su propiedad a un solo precio. Y ellos sustrajeron la mitad de su propiedad de lo que vendieron. Quiere decir, si ellos vendieron su propiedad en 10 millones, le dijeron después a uno de sus líderes, Pedro, lo vendimos en 5 millones de pesos y los otros 5 millones por el bolsillo. O sea, son muy pillos estos caraduras. Ya que ellos se lo guardaron y vemos claramente que entró el pecado de la mentira en su corazón. Porque ellos venían para acá, le dieron cabida al diablo, entró el pecado a su corazón. ¿Sabía usted que la mentira es pecado? La Biblia dice en los libros de Salmos, capítulo 101, versículo 7, no habitará dentro de mi casa, y esto es palabra de Dios, no habitará dentro de mi casa el que hace engaño, el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos.
Apocalipsis 21:8 dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego, que arde con azufre, que es la muerte segunda. Aquel que le gusta mentir, aquel que le gusta engañar a sus líderes, aténgase a las consecuencias, hermano. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 2 vemos cómo la hipocresía iba delante de ellos, porque supieron actuar. Dejaron solo la parte que ellos habían sacado. Ellos llegaron, vieron que Pedrito estaba, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia. Yo me imagino que los apóstoles tenían el terrible culto dentro de la iglesia, y vienen Ananías y Zafira, se pusieron de acuerdo y empezaron a actuar. ¿Y por qué no ahora, hermano, nosotros como cristianos sí sabemos actuar cuando estamos mintiendo? ¿Por qué, no es cierto, Hollywood no nos llamó a nosotros, no llamó a los cristianos para trabajar allá en las películas? Porque sabemos actuar bien, hermanos. Y siempre al mentiroso y a la mentirosa se le pilla sí o sí, muy fácil. En el versículo 2 vemos cómo la hipocresía de Ananías y Zafira iba delante de ellos. Obviamente iba el diablo sobre ellos, hermano, porque supieron actuar, dejaron solo la parte que ellos habían sacado. ¿Cuántos cristianitos hoy saben actuar mintiendo? Obviamente, primero a Dios y después a sus líderes. Que Dios nos ayude, hermanos, a no hacer esto. Muchos cristianos saben actuar mintiendo primeramente a Dios y después a sus líderes. Hoy vemos gente muy mentirosa, muy mentirosos. Una cosa, lo que le llama la atención es el que al parecer a esta pareja le gustaba el dinero y tenían avaricia. Porque si hubiesen tenido el Espíritu Santo, ellos hubiesen dicho, vamos a ir a vender, viejita, el terreno, la propiedad, y vamos a entregar todo, ¿no es cierto?, a nuestros líderes. Pero no hicieron eso, porque parece que amaban el dinero, eran, ¿no es cierto?, les gustaba la avaricia del dinero, la riqueza. Al investigar estos dos nombres de esta pareja, Ananías significa el Señor ha dado legítimamente. Como que no concordea el nombre de ellos. Ananías significa el Señor ha dado legítimamente. Y el nombre Zafira significa hermosa. O sea, no concordean, ¿cierto? Sus nombres y acciones aparentaban piedad, pero sus intenciones eran diferentes. Y esto es lo que me encanta, porque la Biblia se respalda en los libros de Jeremías. Capítulo 17:10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién más nos conoce como nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Él escudriña nuestra mente, nuestro corazón, Él escudriña nuestro caminar, Él no observa si andamos mintiendo en la iglesia, Él no observa, hermanos, si somos engañadores de sí mismos. Él nos conoce porque hay gente en la iglesia con intenciones malas, con mentes engañosas, aparentan algo que no son. ¿Cuántos dicen amén? Mostrándose piedad, hermano Eduardo, mostrando piedad, pero a la hora de destruirte, el diablo lo va a usar a ellos. Sí, acá nos vemos bien, no aparentamos que somos una palomita blanca, que pasamos a nuestro hermano, pero a la hora que el diablo se le meta a usted, hermano, yo pienso que ojalá Dios nos libre a nosotros, que usted sea el primero en juzgar, el primero en destruir a su prójimo. Porque Jehová escudriña la mente y prueba el corazón. Número 3, versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías, yo le pondré ahí, y dijo el Espíritu Santo a Ananías. Mire la palabra. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustragueses del precio de la heredad? Vemos a Pedro usado y lleno de la presencia de Dios. Mire la característica de Pedro. Tenía al Espíritu Santo dentro de sí mismo, hermano. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en su vida, hermanos? Pero no llegamos a los apóstoles, ¿cierto? No. Vemos a Pedro usado y lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo. Y yo me imagino a Pedrito mirar a los ojos a Ananías. ¿Se imagina, hermano, que Pedro los mira a nosotros? Y nos diga así, dice, Señor, deja esto, hace esto. Oh.
Vemos a Pedro usado, lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, en donde Pedro mira los ojos a Ananías y le hace esta pregunta: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Vemos uno de los líderes usados por Dios. ¿Quién era el líder en esos tiempos, hermano? Pedro. Vemos a uno de los líderes usados por Dios. Tenía un Dios, tenía a Dios, tenía al Espíritu Santo en su vida y corazón. Dígale: yo quiero tener al Espíritu Santo. Dígale: usted y yo, Dios en mi vida, el Espíritu Santo y yo. Eso es lo que tenía Pedro, Dios y él, el Espíritu Santo y Pedro. Me imagino como Ananías habrá sentido esta palabra en su vida al ser descubierto. Es como que el Espíritu Santo lo vio de lejos a Ananías y ya el Espíritu Santo lo conoció. Y ahí el Espíritu Santo por medio de Pedro le dice: ¿por qué mintiste al Espíritu Santo de Dios? Yo pienso en ese momento que Ananías habrá sentido algo en su corazón, como que se habrá estremecido y haber dicho: el Espíritu Santo me pilló aquí. Lo enfrentó el Espíritu de Dios. Nunca, hermano, usted debe de mentir a sus líderes. Nunca los engañe. ¿Cuántos dicen amén? Nunca se burles de ellos. Porque si de verdad puede engañar a sus líderes, pero el Espíritu de Dios usted no lo va a engañar. Usted los puede engañar a nosotros, hermano, a todos nosotros. Usted puede engañar a su prójimo, me puede engañar a mí, pero menos a alguien. Menos al Espíritu Santo de Dios. En Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es peligroso, hermano, si usted anda engañándose, si usted anda mintiéndole a la iglesia. Nunca engaña a la iglesia ni a sus líderes. No andes con las mentiras por delante, porque siempre al mentiroso se le va a encontrar. Y si el líder es usado y el líder tiene presencia del Espíritu Santo, el que va a ser engañado será el que mintió, no el líder. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 4 del capítulo 5. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder porque pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino, dígalo, hermano, no has mentido a los hombres, con fuerza, hermano, no has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, no me has mentido a mí, le has mentido a Dios, le has mentido al Espíritu Santo de Dios. O sea, como que Pedro le dijo: ya, está bien, me mentiste a mí, pero es que te metiste con alguien más peligroso que yo, con alguien que sí debería de tenerle temor. No le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. O le has mentido al Espíritu Santo de Dios. En el versículo 4, todo el terreno era de ellos. La propiedad de Ananías y Zafira. Todo el dinero era de ellos. Pero defraudaron. Se tentaron porque le entró la avaricia. Y Pedro añade y dice: Ananías, no has mentido a los hombres, sino a Dios. La raíz del pecado de Ananías y Zafira era que a ellos les encantaba el dinero. ¿Cuántos aman el dinero aquí? Que Dios nos ayude. La raíz del pecado de Ananías y Zafira era que le encantaba el dinero, era que le encantaba el reconocimiento de parte de los demás. Miren la otra característica, aparte de gustarle la avaricia del dinero, querían reconocimiento de la iglesia, los perlas. Y esto pasó en contra del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que ellos querían reconocimiento? Ellos querían, ¿no es cierto?, aparte de vender, ellos querían pasar dentro de la iglesia y pescar los fardos de billetes, los salarios, los dineros, y pasar entre medio del pasillo de la iglesia primitiva, y ellos, ¿no es cierto?, y el líder Pedro, que los pasara para adelante. Dios bendiga a Ananías y a Zafira, que ellos vendieron. Ellos se merecen el reconocimiento. Es como que mi hermano Claudio, no sé, ¿no es cierto?, ¿qué le podemos pedirlo para que traiga? A ver, ayúdeme. Ya, un furgón. Y el hermano Claudio sabe que trajo el furgón, le abrimos la puerta y el hermano quiere el reconocimiento. No podemos echar el furgón para acá, pero él está pidiendo. ¿Para qué? Para que nosotros veamos que él se esforzó. Que, ¿no es cierto? Y esperar que el líder lo reconozca. El hermano Claudito es un fiel obrero, nos trajo, ¿no es cierto?, un furgón. Y por ende se va a pasar al púlpito arriba en un sitial.
Gloria a Dios. ¿Cuánto le alaban, hermanos? Todo el terreno era de ellos, tratado, ¿no es cierto? Y todo el dinero era de ellos. Bien, sí, porque era la propiedad, lo vendieron, pero defraudaron. Se tentaron porque le entró la avaricia. Y en esto añade Pedro y le dice a Ananías, no han mentido a los hombres, sino a Dios. La raíz del pecado de Ananías y Zafira era que le encantaba el dinero, el reconocimiento de parte de los demás, y esto se puso en contra del Espíritu Santo. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. ¿Quién ama a Dios? ¿Quién ama a Dios? ¿O ama más la riqueza? ¿O ama el auto? ¿O ama, no es cierto, el dinero que tiene en el banco? Pero no se puede servir a Dios, señores. El dinero es como el agua, hermano. Se va a lavar la manito, el dinero, no es cierto, se fue. Pero ¿qué más lindo es servir a Dios o al dinero? Servir a Dios, hermano. Porque Dios no pasa de moda. Él nos sigue cambiando. Él todavía sigue permanentemente con nosotros. Por eso que hay gente que les gusta el reconocimiento en la iglesia. Y esto es terrible, hermano, cuando alguien quiera reconocimiento. Es terrible, hermano. Versículo 5. Al oír, y esto, hermano, lo vamos a ver lo que sucedió con Ananías. Al por mentir. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Murió. Cuando Pedro le dijo, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías escuchó lo que le dijo Pedro. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Qué quiere decir? Cayó muerto físicamente. Su alma y su espíritu salieron de él y expiró. El problema es que Ananías, hermano amado, murió 2 veces. ¿Por qué murió 2 veces? Porque murió en pecado, mintiendo. Y lamentablemente murió sin salvación por el pecado que hizo. Y ahora está esperando la segunda muerte en el juicio del gran trono blanco. Lamentablemente triste por Ananías. Porque ellos, hermanos, estarán frente a nuestro Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. ¿Qué quiere decir esto? Dios derribó instantáneamente a Ananías con el fin de revelar su odio a Ananías. Todo engaño, toda deshonestidad, sobre todo en la obra de Dios, nunca tiente la ira de Dios, hermanos, hermanitas, mujeres, hermanos, nunca tiente la ira de Dios usted. ¿Por qué, hermano Eduardo? Porque sí, porque si no usted va a terminar muerto. El que miente va a terminar muerto. El problema es que Ananías murió 2 veces porque mintió. Número 1, primero murió su vida terrenal y luego va a morir en el juicio del gran trono blanco por su mentira. Nunca le mienta a Dios usted, hermano, ni a sus líderes, o se lo llevará el diablo a usted. ¿Qué es mejor, mentir o ser sincero? O ser honesto, nomás la embarré, hermano Eduardo. Mire, yo cometí este error. Mentí. Obviamente de mí yo no lo voy a juzgar, pero yo lo que voy a rescatar, si esta hermanita, este hermanito, dijo la verdad. Y ahí nos vamos a dar cuenta que esa persona, esa mujer, ese hombre tiene presencia de Dios, porque va a decir, yo me sincero, yo hablé. Yo dije esta mentira. ¿Por qué? Porque nunca es bueno mentirle a Dios, hermano, menos a los líderes. ¿Por qué? Porque usted le dará caída al diablo y se lo va a comer el diablo con zapatos a usted. Versículo 6. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Murió Ananías delante de Pedro, delante de la iglesia. Es como decir, acá, ¿no es cierto? Está, ¿no es cierto, Pedro? Está toda la membresía. Y, ¿no es cierto? El líder en ese momento le dijo, ¿por qué mentiste? Cayó automáticamente Ananías, cayó a suelo y toda la membresía, todo el ministerio de nosotros, quedamos plop por lo que el Espíritu Santo hizo en ese momento. Qué terrible, hermano. Y dice que los jóvenes quedaron sorprendidos, temerosos. ¿Y qué hicieron los jóvenes? Lo envolvieron en paño, lo levantaron y lo fueron a sepultar. Qué terrible, hermano. Qué terrible, hermano, lo que sucedió allí.
Esto se puede comparar cuando los jóvenes levantaron a Ananías muerto a sepultarlo. Investigando el comentario de Matter Henry ayer en un diccionario que tengo, hermano, esto se puede comparar donde todos los engañadores, mentirosos, etcétera, serán tomados por los ángeles en el juicio del gran trono blanco y serán lanzados al lago de fuego. No siga mintiendo, hermano, ande con la verdad, nunca invente algo. ¿Sabía eso usted, que no puede inventar nada, algo que no vio, algo que no le dijeron? Sí, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No siga mintiendo, ande con la verdad. Nunca invente algo que nunca vio, que nunca escuchó, o dejarás que el diablo entre a tu corazón, porque puedes morir espiritual y físicamente también. Yo digo, aquellos mentirosos, aquellas mentirosas no tendrán un poquito de temor que puede descender la ira de Dios y lo saca de este escenario de la tierra, hermano. Y se perdió la salvación de ese hombre, de esa mujer como Ananías. Versículo 7. Se dice por los escritores que luego de la muerte de Ananías, la iglesia seguía trabajando. Vamos al versículo 7. Pasado un lapso, ya murió Ananías, ¿cierto? Murió afuera de la iglesia. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Ella venía happy con el dinero en su bolsillo. Ella, ¿no es cierto?, dijo, ya voy a ir al supermercado, voy a ir al Macy's porque me fue bien. Y no sabía lo que le pasó al marido más adelante. Ella iba, voy a ir a ver a Ananías, voy contento a la iglesia porque nos fue bien. Ella en su inocencia capaz que, ¿no es cierto?, no sabía nada, porque dice la palabra que ella llegó y no sabía lo que pasó con su marido. Se dice por los escritores que luego de la muerte de Ananías, la iglesia seguía trabajando. Yo me imagino que murió Ananías en ese momento, la iglesia todavía seguía en culto. O sea, murió Ananías y Pedro dijo, murió este hombre, sáquenlo de acá, vayan a sepultarlo y vamos haciendo culto pentecostal. Sí, porque era una iglesia que buscaba de Dios. Era una iglesia que estaba lleno igual que nosotros. Se dice en los escritores que luego de la muerte de Ananías, la iglesia seguía trabajando, la iglesia seguía orando, quizá haciendo culto en adoración. Total que Pedro, hermano, siguió con el culto en adelante, siguió, ¿no es cierto?, con el evangelio. Vio que Ananías cayó delante de su pie y le dijo a los jóvenes lo agarraron en paño, se lo llevaron a sepultarlo y Pedro siguió con la obra. Por eso, hermano, pase lo que pase, la obra tiene que seguir. Tiene que seguir adelante pese a todo. Si el hermano, la hermana se va mañoso, se va mañosa de la iglesia tiene que avanzar. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, si es verdad, el hermano que se vaya mañoso, se vaya mañosa de aquí o de otra iglesia, la iglesia tiene que avanzar igual. Por eso, hermano, pase lo que pase, la obra tiene que seguir o tiene que estancarse. Tiene que seguir siempre y cuando esté la presencia genuina del Espíritu de Dios allí. Y cuando haya un misterio de Dios trabajando allí. Pero que la obra tiene que seguir, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Pese a todo, el Evangelio tiene que seguir. La obra de Cristo tiene que avanzar, hermanos. Por eso es que si hay alguien que se enoja por cualquier cosita, hermano, y se va, hermano, a mí no me va, quizás me va, ¿no es cierto?, entristecer el tiempo que yo le conocí. Pero eso no me quiere decir que vamos a cerrar la obra. No, pues hermano, tenemos que seguir adelante. Porque la iglesia no puede quedarse ahí sentado. Hay que seguir trabajando porque lo demás lo hace el Señor. Sí, hermano, nosotros ponemos la mitad y Dios pone la otra mitad que nosotros no podemos llevar. ¿Sí o no? Sí, pues hermano. Dice la Biblia en el versículo 7 que pasaron ¿cuántas horas después de la muerte de Ananías? 3 horas. Pasaron como 3 horas. Entra a la iglesia una mujer llamada Zafira. ¿Qué significa Zafira? Hermosa. Bueno, esto es entre comillas para los jóvenes. Nunca se enamore por la hermosura, porque la hermosura va a traicionar. Pasaron como 3 horas entre la iglesia. Entra una mujer llamada Zafira.
sin saber nada de lo que le había sucedido a su esposa. Y Pedro la observa. Mire que cómo este líder me encanta, Pedrito, hermano. Lleno del Espíritu Santo de Dios. Pedro la observa. Y esto me encanta porque que es lindo como el Espíritu Santo nos escudriña a nosotros. Nos conoce hasta nuestras intenciones de cada uno de nosotros. ¿Por qué? En Romanos capítulo 8, versículo 27 dice, mas él escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu. Romanos 8, 27. Mas él escudriña los corazones. ¿De qué nos está hablando? El Espíritu Santo escudriña nuestros corazones y sabe cuál es la intención de cómo nos congregamos, con qué intención venimos. Dios nos conoce, hermano, pero perfectamente. ¿Dónde nos vamos a esconder? Y Pedro le pregunta a Zafira, ¿vendiste la propiedad? Y aquí, ¿no es cierto? Pedro, aparte de tener Espíritu Santo, es vivito, hermano. ¿Sabe por qué? Porque le dice, y le pregunta a Zafira, ¿vendiste la propiedad? Y Zafira, ¿qué le dijo? Vamos al versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces, versículo 8, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste y en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y ahí Pedro captó, o el Espíritu Santo también la pilló a Zafira. Porque Zafira mintió también, por hermano. Le dijo, sí, en tanto la vendí. Y si hubiese tenido un poco más de temor Zafira, le hubiese dicho, mire, mire Pedrito, o mire mi líder, o mire evangelista, no sé cómo le habrá dicho. Yo fui, vendí el terreno y guardé una parte en mi casa y lo otro lo traje. Cambia la cosa, ¿cierto? Pero Zafira dijo, sí, lo vendí. Y Pedro le dice con esta palabra, mire el Espíritu Santo lo que le dijo. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en testar al Espíritu del Señor? La pilló Pedrito a esta mujer. Y le pregunta a Zafira, ¿vendiste la propiedad? Y dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dice, ¿por qué tentaste al Espíritu del Señor? Mire cómo nos conoce el Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. Nos conoce a nosotros, pero espectacular, hermano. Versículo 9 y versículo 10. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y ahora te sacarán a ti. Oiga, pero Pedro le dijo, y ahora por mentir te van a sacarte a ti. ¿No estás viendo a tu esposo muerto? Allí están parados los jóvenes enterrando a tu marido. Ahora te toca a ti, Zafira. Zafira, ay, ¿qué más hago? Automáticamente al infierno. Porque se fue mintiendo, ¿cierto? Porque es difícil que alguien miente y se vaya al cielo. ¿O no? Hermano Eduardo, hermano predicador, ¿y por qué Dios no hace ese trabajo ahora? Porque hay muchos mentirosos. Sí, lo puede hacer, pero nos mataría a todos nosotros Dios ahora. ¿Cuántos dicen amén y le dan palma de alabanza al Señor? Fuerte, hermano. Estoy seguro que nadie quedaría parado aquí. Versículo 9 y 10. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta. Le dijo, mira la puerta, los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Vino, hermano, para poder concluir el mensaje en esta tarde ya, vino un temor sobre toda la iglesia, porque lo que dijo Pedro se cumplió. Que el líder, hermano, cuando el líder tiene presencia y cuando Dios le revela algo y ese líder le dice, ya, ¿no es cierto? Ya advirtió el líder, ya ese líder ya queda bien con el Señor. Y es que es peligroso caer, hermano, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En la oración de un líder que tiene presencia de Dios, ¿sabe? Porque ese líder, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a orar y va a entregar a ese personaje en las manos de Cristo Jesús. Y ahí Dios empieza a trabajar y, ¿no es cierto? Dios va a correrse, ¿no es cierto? Consecuencias, hermano, sobre el que mintió. Por eso tenemos que tomarle el peso al evangelio, que mentir, aunque sea una mentirita,
Hermano Eduardo, yo no voy a ir hoy día al culto porque me invitaron, me siento mal, no sé, no puedo caminar. Pero sí tiene piececitos para ir al mall. Para ir, ¿no es cierto?, al supermercado el día domingo, sí, no le duelen los pies. ¿Qué es eso? ¿Mintió a quién? No al líder, le mintió a Dios. Sí, ustedes los puede engañar, me puede engañar a mí, me puede ver la cara, hermano, pero hay alguien que usted no le puede ver la cara, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Me acordé, se me viene a la mente, está una mujer, hermano, de la bendito Jesús. Hace años atrás lo conté. Dice que en el momento vino un temor sobre la tierra. Versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él. ¿De dónde habrá caído Zafira? Versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él. Quiere decir que cayó delante del apóstol Pedro. Ahí en sus pies. Y expiró. Quiere decir, cayó su cuerpo físico, exhaló, salió su alma y espíritu salió. Pero lo malo, hermano, lo triste es que no se fue al cielo directamente. Y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Yo me imagino a estos jóvenes, ya, sacaban muertos, y ellos, ¿no es cierto?, de nuevo al culto. ¿Y qué está pasando aquí? Están cayendo todos los muertos. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron, ¿cómo? La hallaron muerta, Zafira. Y la sacaron y la sepultaron ¿junto a quién? Junto a su marido. O sea, los dos mentirosos se fueron abrazaditos al infierno. Gloria a Dios, hermano, que nosotros algún día nos vayamos bien con el Señor. Bien con el Señor. Y dice la palabra en el versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ellos escucharon y oyeron y tuvieron temor que cuando Pedro hablaba, ellos decían, ahora yo no quiero morir, ahora voy a decir la verdad al líder. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vino temor sobre toda la iglesia. El juicio de Dios sobre Ananías y Zafira ocasionó un aumento de humildad. Mire lo que provocó el temor. Vamos con esa melodía de fondo para culminar. El juicio de Dios sobre Ananías y Zafira ocasionó, escuche lo que provocó el temor en la iglesia. Esta muerte de Ananías y Zafira ocasionó un aumento de humildad en la iglesia. O sea, todo testigo que estaba dentro de la iglesia presenciaron que este matrimonio murió. Y ellos, todos los que estaban, ¿no es cierto?, todos nosotros, pongámoslo así, vimos lo que sucedió. ¿Y qué pasó con los que estaban viendo? Empezaron a ser más humildes. Porque Dios tiene que, ¿no es cierto?, muchas veces ahí, ¿no es cierto?, corregirnos para que nosotros entendamos. El juicio de Dios sobre Ananías y Zafira ocasionó en el mismo momento en la iglesia. Yo me imagino a Pedro diciendo, ¿qué está pasando con la iglesia? Que ahora están, ¿no es cierto?, están más sinceros. Esto ocasionó un aumento de humildad. La iglesia empezó a ser reverente a Dios. Ellos tenían temor, empezaron a tener temor. A alguien que carece del temor, mire, escúchelo bien, una persona que no tiene temor, alguien que anda en el mundo, anda haciendo pero todo, hermano. Alguien que carece del temor o no tiene temor, pronto volverá a los caminos impíos y dejará de sentir al Espíritu Santo en su vida. ¿Me entendió eso? Una persona, hermano, que no tiene temor, ojalá Dios nos libre nunca volver atrás al mundo. Porque nosotros, hermano, ¿qué vamos a poder tener en nuestra vida más adelante? Obviamente cuando alguien está en el mundo ya, por misericordia, hermano, Dios lo está mirando de lejito a esa persona y lo observa. Pero es que esa persona corre peligro porque no hay temor. Y una persona que no tiene temor dejó la presencia de Dios,
anda caminando, hermano, igual que, ¿no es cierto?, como estos caminantes que caminan de allá para acá sin presencia. Ellos están buscando su propia muerte espiritual, ya la perdieron. Falta lo físico. Y esto es triste decirlo, lo lamento, hermano, pero hay que predicarlo. Porque una persona que perdió el temor, alguien que carece, alguien que le falta temor o no tiene temor, alguien que le da lo mismo, alguien que sigue mintiendo, corre el peligro de volver a los caminos impíos. ¿Cuáles son los caminos impíos, hermano? Al mundo. Y volver al mundo significa dejar al Espíritu Santo, dejó a lo más preciado, dejó lo más amoroso, dejó lo más que nosotros anhelamos en nuestra vida, dejó al Espíritu Santo. Y esto añade que será cortado de la corriente de la gracia de Dios. O sea, Ananías y Zafira murieron sin salvación. ¿Estamos claros en eso? Ahora están esperando, ¿no es cierto?, su segunda muerte. Porque ellos ya mintieron. El diablo se le metió por camino, ¿no es cierto? El diablo le habló a ellos en el camino. Sáquense un poquito de dinero, no le den todo, dejen su... Pero es que la iglesia primitiva, ¿cómo se le conocían en el capítulo 4 del 37 en adelante? Eran unidos, compartían todas sus propiedades, ellos vendían sus hectáreas y todo el dinero, el último cuillín, lo dejaban ahí en la mesa. Pero Ananías y Zafira parece que amaban el dinero. Al Dios Mamón, sí, correcto. ¿Qué pasó con ellos, hermano? El Espíritu Santo los conoció dentro de la iglesia. Y el Espíritu Santo dentro de la iglesia, ¿qué le dijo? ¿Por qué tentaste al Espíritu Santo de Dios? Ahora caerás muerto, Ananías. Y unas palabras, hermano, que nos diga así, Pedro nos diga así, nosotros, ¿qué más vamos a hacer? Hermano Eduardo, pero que Dios, ¿no es cierto? Que Dios, ¿por qué no hace eso mismo que hacía, hermano? Incluso del púlpito para abajo quizá hubiésemos estado muertos ya, ahora. Yo no he mentido, yo no le he mentido al líder, pero es que Dios escudriña la mente y el corazón. Esa es la diferencia aquí terrenal. Esto añade, los libros de los Hechos, que toda persona que miente será cortado de la corriente de la gracia de Dios. O sea, le toma el peso al mentir. Si no hemos tomado de muchos textos básicos que el mentiroso no entrará, no heredará el reino de los cielos. El mentiroso, ¿qué es lo que va a heredar? Si sigue mintiendo, si sigue, ¿no es cierto?, haciendo cosas que a Dios no le agrada, ¿qué es lo que va a heredar? ¿El cielo, la vida eterna? El infierno, el lago de azufre, el Hades. Y su segunda muerte, pues, hermano, eso es lo que más duele. Aparte de estar tentado, Ananías y Zafira en estos momentos, ellos están con sus 5 sentidos normales ahora en el infierno, deseando decir, ¿por qué no dije la verdad? Ellos desean salir y predicar ahora que el infierno es real, pero ya no hay oportunidad, porque el Espíritu Santo los conoció y los mató ahí mismo dentro de la iglesia, hermano. Cayeron este matrimonio a tierra. Y todos los jóvenes quedaron sorprendidos. ¿Y qué es lo que provocó eso? Que la iglesia empezara a ser honesta. Empezara la iglesia a tener temor, a ser humilde, a compartir. ¿Por qué Dios tiene que tirarlo muchas veces las patillas a nosotros para entender? Un bibliazo, hermano, ¿por qué no? Y ahí yo digo gracias, Señor, porque quizás no mentí en la iglesia, pero miente en el trabajo. ¿Cuánto le alaban, hermano? ¿Seguimos, no? Le miente a su esposa, le miente a su esposo. Andamos con los teléfonos perdidos delante, ¿no es cierto?, de nuestras señoras, de nuestros esposos. Estamos mintiendo, hermano. ¿Cuánto le alaban a eso, hermano? Siento la gloria de Jehová aquí. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor ¿de qué? De Jehová. ¿Ve que hay que tener temor en todo ámbito?
Pues usted y yo, más sobre mí como predicador, yo le pido a Dios, hermano, aunque sea una mentira, pero no sé qué mentira, hermano, no es como decirle a mi esposa, yo no me tomé la leche del refri, pero me la tomé. Una mentira piadosa. Eso, hermano, es pecado. El principio de la sabiduría es el temor. ¿A quién? Al hermano que va por delante. A Jehová de los ejércitos. A Él hay que temerle, hermano. Pídale en sus oraciones, Dios, ayúdame a tenerte temor. No miedo, porque Dios no provoca miedo a nosotros, porque Dios nos ama. Así que corrijamos eso. Dios no provoca miedo, pero sí temor. Que nos vamos con humildad, nos vamos, ¿no es cierto?, piadosamente. Dios me está mirando, porque Dios no nos da miedo a nosotros, no. En nosotros, hermano amado, tenemos que tenerle temor a Dios. Y el principio de la sabiduría, dice Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los insensatos, esto quiere decir aquellos que son desobedientes, hermano, los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Mire, hay que tener temor, hay que tener sabiduría y amar la disciplina. Como conclusión y pregunta del sermón en esta tarde, cerramos la Biblia. Hermano Eduardo, ¿por qué Dios no hace lo mismo ahora como lo hizo con Ananías y Zafira? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Dígalo, si usted ya lo aprendió ya. ¿Por qué Dios no hace eso ahora como lo hizo con Ananías y Zafira? Es tardo para la ira y grande en misericordia. Aparte de que estamos en el tiempo de la gracia por misericordia. Nuevas son cada mañana su misericordia. Para arrepentirnos, para convertirnos de corazón, para orar, para seguir buscando de Dios. Lo puede hacer, pero si lo hace Dios, no queda nadie vivo, ¿sí o no? Todos caímos a suelo, porque en algún momento hemos tentado al Espíritu Santo. Y una de las cosas que Dios no perdona, ¿qué es lo que será? Blasfemar ¿con qué? Contra el Espíritu Santo. ¿Ve que esto es bíblico, hermano? Lo puede hacer, sí, pero si lo hace, capaz que ni yo quedo vivo, hermano. Todos caemos a suelo porque en algún momento hemos tentado al Espíritu Santo. Hermano Eduardo, ¿cómo lo he tentado? Mintiendo, pues, hermano. Mintiendo a los líderes y a la palabra de Dios. Como reflexión de esta tarde, en el cielo, allá no habrá lugar de hipocresía, hermano. De mentirosos tampoco. La mentira ni la falsedad estará ahí arriba. La apariencia de esta pareja deja extremadamente claro que el pecado de mentir es un pecado mortal. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué nos enseña la palabra en esta tarde como reflexión? Que mentir es un pecado mortal. Hermano Eduardo, yo no he caído nunca con una mujer, nunca con un varón, no, nunca he engañado a mi esposo, nunca he engañado a mi esposa. Ya, ok, bien por eso, bien. Pero si yo le dijera, ¿y han mentido alguna vez? ¿Qué diría esa persona ahora? Agacharía su cabeza. Porque, ¿qué es lo que es el pecado? ¿Qué es lo que es mentir? ¿Es pecado o no? Si usted le miente al líder, le miente a sus pastores, ¿a quién le está mintiendo? A Dios, al Espíritu Santo de Dios. Y en esta tarde, hermano, como pregunta y reflexión, si usted le ha fallado, ha mentido dentro de esta obra o dentro de la obra en la iglesia, puede pasar a pedir perdón en esta tarde y ser honesto y ser sincero a Dios y decirle, Señor, he mentido. Si usted no ha mentido, hermano, quédese allá. Pero yo creo que todos deberíamos pasar y decir, Señor, yo he sido mentiroso. He sido mentirosa. Me he reído del Espíritu Santo. Parece que a algunos les gusta mentir, hermano. Si uno que salen pillados al tiro, el mentiroso se pilla al tiro. Póngase de pie. Dios bendiga a los que están conectados, hermano, allí. En el cielo no hay lugar para la hipocresía, ni para la mentira, ni para la falsedad.
Allá no hay apariencia. Acá en la tierra podemos aparentar algo, hermano, que no somos. Y la experiencia de Ananías y Zafira, ¿qué nos deja a nosotros como enseñanza? Que mentir es pecado mortal. ¿Cuántos dicen amén? Y si has fallado, has mentido dentro de la iglesia, le han mentido los líderes, puede pasar a pedir perdón. No a mí, hermano. Yo, hermano Eduardo, pero siempre paso. No, hermano, yo no lo voy a juzgar a usted. No, que Dios me libre de eso. Puede pasar acá, yo no lo voy a decir, mire el hermano anda mintiendo, no. Pero usted sabe qué es lo que le ha mentido a Dios. Muchos han tomado responsabilidades, dicen yo voy a hacer esto, yo me ofrezco. Y claramente la palabra dice que tú sí seas así, tú no seas no. Le has fallado, le has mentido, hermano. Está abierto el púlpito, o sea, disculpa acá, ¿no es cierto? Acá el altar para que usted se sincera a Dios en esta tarde. Y le sea honesto a Dios, le sea sincero, que Dios le va a ayudar en esta tarde, hermano. Y Él está aquí, en este lugar. Vamos a orar. Si alguien desea reconocerse aquí en el altar, hermano, lo hará bien, lo va a hacer bien. Yo no lo voy a juzgar. Nadie lo va a mirar a usted, pero pasa a este lugar. Las puertas están abiertas en este momento. Padre del cielo, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, fuerte el mensaje en esta tarde, Dios mío. Tú conoces nuestra vida, nuestro corazón. Perdóname a mí principalmente, Dios mío. Tú conoces mi vida cotidiana, mi vida semanal, diaria, Dios mío, mensual. Tú conoces mi levantar y mi acostar. Conoces mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mis intenciones. Usted la conoce, Padre mío. Pero en esta tarde, Dios amado, he predicado. Y la predicación es para mí también, Padre, porque muchas veces yo he fallado a ti. Señor, yo clamo al Dios del cielo en esta tarde, Señor mío. Oh Señor, perdona mis mentiras, mis faltas. ¿Cuántas veces, Dios mío, te he engañado, he mentido, Dios mío? Sé, Dios mío, que la mentira, Dios mío, es un pecado y eso no puede entrar en nuestros corazones. Ten misericordia de mi alma, Dios mío, primeramente. Oh, tu presencia está aquí, Dios amado. Siento tu presencia. Oh, sopla Espíritu Santo en este lugar. Sopla Espíritu de Dios. Perdóname, Jesús. Hubiésemos, Dios amado, todo hubiésemos por tu palabra. Usted nos conoce. Por esta palabra quizá hubiésemos estado muertos físicamente en estos momentos, porque usted, Dios mío, nos conoce, Padre Celestial. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu gran misericordia hacia mi vida, hacia mi familia, hacia mi matrimonio. Perdón, Dios mío, por ser falto a tu presencia, por burlarme de ti muchas veces, Señor amado. Borra mis pecados, borra mis rebeliones en este lugar. Solamente soy un barro nada más, Señor amado, esperando ser moldeado en tus manos poderosas. Bendice a mis hermanos que están viendo por medio de la transmisión. Bendiga su vida a ellos. Aquellos que están escuchando en estos momentos, Señor, escudriña su vida, su mente. Dale fuerza a ellos en esta tarde, Padre Celestial. Bendice su vida, Dios mío.
Enséñales por tu palabra en esta tarde, Señor amado, que fuera de ti nada podemos hacer. No debemos darle lugar al diablo, Señor, porque él desea la muerte sobre nosotros. Pero en esta tarde te doy muchas gracias, Jesús, por tu palabra en esta tarde, Dios mío. Gracias por el mensaje. Bendice a mis hermanos que pusieron atención al sermón de esta tarde, Dios mío. Ananías y Zafira, el peligro de mentir. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Deje su Biblia en la silla y vamos a levantar nuestras manos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que Dios le bendiga, hermanos.